rápidamente, ya yo les voy a decir qué versículo leen ustedes, pero leemos en el nombre del Señor Jesús. El verso 43 dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Lean verso 44 y 45 ustedes. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe responde: ven y ve. Verso 47, ustedes. Miren, el verso 48 tiene una... Aquí la historia se pone bien interesante. El Señor le dice a Natanael, Natanael le dice al Señor: ¿de dónde me conoces? Respondió el Señor y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Versos 49 y 50 ustedes. Dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén y amén. Hermanos Evita, nos dirigen una oración desde ese lugar, por favor. De Jesús a la gloria, pueden tomar sus asientos. El día de hoy vamos a hablar de la palabra del Señor Jesús, y esta historia contempla tres actores principales, que es donde se centra y con quienes se desarrolla todo esto. Uno de ellos es el Señor Jesús, el otro es Felipe y por último Natanael. Tengan esos tres nombres en cabeza, ¿ya? Solo con ellos tres se gesta todo. Antes de ir a lo profundo de la palabra, avancemos. Dios tiene tres atributos. Estén bien atentos, porque esto, si bien hay varios que lo puedan conocer o entender, queremos hacer un repaso rápido de esto. Dios tiene tres atributos. Digan conmigo: Dios tiene tres atributos. Él es omnisciente. ¿Qué significa esto? Que Él todo lo sabe. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Así de simple, ¿ya? Estos tres atributos los encontramos exclusivamente en el Señor. Estos atributos jamás los vamos a tener nosotros los hombres, jamás los va a tener el pastor, jamás los van a tener los músicos. Estos atributos pertenecen solo al Señor Jesús. Estas gráficas, de igual manera, yo las voy a enviar al grupo. Amén. Y que el Señor tenga estos tres atributos habla mucho del Dios que nosotros servimos, ¿cierto? Porque podemos ver de que Él todo lo conoce. Hay un versículo de la Biblia que dice que antes que la palabra salga de mi boca, tú ya la sabes. Esto nos habla del poder que el Señor tiene sobre el conocer todas las cosas. Además, Él está en todo lugar. Y esta característica, este atributo de omnipresente es estar en todo lugar en el mismo momento. No es que Dios tenga que tomar vuelo, teletransportarse. Él está en todo lugar, en todo momento. Amén. Y Él es omnipotente porque Él todo lo puede. Lucas nos dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede. Amén. Verso 43. Avancemos, hermano Asael.
comenzamos a ver la historia primero entre Jesús y Felipe. Digan conmigo, Jesús y Felipe. Y el verso 43 comienza diciéndonos que el Señor quiso ir a Galilea. El Señor tenía intenciones y propósitos en visitar este lugar. ¿Podría haber ido a cualquier otro lugar? Sí, pero la Biblia es clara en decirnos, quiso Jesús ir a Galilea. Ese detalle es demasiado particular y muy hermoso cada vez que nos vamos adentrando mucho más allá. Allí el Señor quería encontrarse con Felipe. Allí el Señor quería tener ese encuentro con este joven que aún todavía no le conocía. Había escuchado de él, pero no le conocía. Él quiso ir a Galilea. El famoso historiador Flavio Josefo estima que en los tiempos de Jesús en Galilea, en esos tiempos habían alrededor de 3 millones de habitantes. En Galilea habían 3 millones de habitantes en esos tiempos. Y Jesús quiso ir no por los 3 millones, quiso ir por uno en particular que se llamaba Felipe. Amén. Felipe era el propósito de la visita de Jesús a Galilea en ese momento. Esto es significativo y es muy hermoso porque vamos entendiendo el por qué aparece el Señor Jesucristo en esta historia y aparece de esta manera. ¿Por qué Felipe lo conoció y por qué no otro? Porque el Señor quería a Felipe. ¿Por qué cuando Jonás no quería ir a predicar, estaba bien rebelde, estaba enojado y quería hacer las cosas a su modo? ¿Por qué Dios no fue y dijo, ya te desecho y toma otro? Porque el propósito no era con otro, el propósito era con Jonás. Entonces, lo primero que quiero que puedan entender y recibir en sus corazones es que el Señor tiene propósitos contigo. ¿Cuántos dicen amén? Mira a su lado y dígale, Dios tiene propósitos contigo. Mira a su lado y dígale al otro, Dios tiene propósitos contigo. Esos propósitos, mis hermanos, jóvenes y señoritas, son exclusivos. Dios quiere tener propósitos, planes con tu vida. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos permitió tener una clase de jóvenes en Santiago y no escogió otro grupo en otra ciudad? Porque nosotros éramos el propósito. ¿Por qué apareció en tu vida, Mateo? Porque tú eras el propósito. Mariana, ¿por qué el Señor apareció en tu camino? Porque tú eras el propósito. No era otra señorita, no era otro joven. Matías, tú eras el propósito que Dios quería tener en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí aparece en acción uno de sus atributos. Él es omnisciente. Sabía que al ir a Galilea iba a encontrarse con Felipe. Y precisamente ese era el plan. Entonces, cuando nosotros nos preguntemos, ¿para qué el Señor fue a Galilea? Para encontrarse con Felipe. Directamente el Señor quería ir a buscar a Felipe. Apareció ese día, en ese lugar, en ese momento, solo para hallar a Felipe. Verso 43, la Biblia nos dice, halló a Felipe. En otras palabras, Dios le dice, te estaba buscando. Vine a Galilea por ti. Vine a tu lugar, a tu ciudad, por ti. ¿Por qué el Señor apareció en tu trabajo, Amanda? Por ti. ¿Por qué el Señor apareció y te incomoda con una palabra? Por ti. Porque tú eres su propósito, tú eras el plan, el Señor quería encontrarse. Aleluya. Miren, y Jesús llegó donde Felipe. Digan conmigo, Jesús llegó donde Felipe. No fue Felipe quien lo fue a buscar, fue el Señor que lo fue a buscar. Fijémonos y por favor recuerden el caso de Pablo. Pablo antes de ser Pablo era Saulo. ¿Dónde vivía? Tarso. ¿Pero dónde aparece el Señor? Damasco, camino a Damasco. ¿Saben cuántos kilómetros hay de Tarso a Damasco? 693. Esto, si lo tomamos auto, son casi 8 horas. Ahora, es hermoso esto, porque Pablo, que era un perseguidor, estaba en otro lugar, lejos de su casa, casi 700 kilómetros lejos de su casa, y allí aparece el Señor. Pero con Felipe es diferente. El Señor a Felipe lo fue a buscar a la casa. El Señor a Felipe lo fue a traer desde su casa. Felipe ni siquiera tuvo que recorrer otra ciudad, no tuvo que caminar, no tuvo que esforzarse
El interés era tan grande, el propósito era tan grande con Felipe que el Señor aparece a la casa misma de Felipe. Sí. Aleluya. Y aquí está la respuesta a muchos, no todos, pero algunos de ustedes. ¿Por qué nací en una familia cristiana? ¿Por qué el Señor permitió que mi papá fuera predicador? ¿Por qué el Señor permitió que mi papá fuera pastor? Porque tú eres ese Felipe. Tú eres ese Felipe que Dios te fue a buscar. Te preparó, te gestó desde chiquitito, te estaba cuidando porque eras ese Felipe. No esperó que pasara mucho tiempo. Desde pequeño Él te guardó, desde pequeña Él te cuidó porque eras ese Felipe. No entiendo. Soy tan imperfecto, tanto pecado. ¿Para qué nací en una familia cristiana? Porque Él te ama. Porque eres Felipe y desde pequeño Él apareció en tu casa. Aleluya. Este hermoso verso y la hermosa historia entre Jesús y Felipe finaliza con una invitación hermosa que solo la escuchan los que realmente están dispuestos a ser discípulos del Señor Jesús. El Señor le dice a Felipe: sígueme. Avancemos, hermano Asael. Digan por favor el título conmigo: ganaré a mi amigo. En el verso 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a Jesús. Aquí la Biblia utiliza el término halló. Para nosotros halló es como algo repentino, algo como de casualidad. Pero cuando nosotros vamos a estudiar estos términos y nos metemos más en profundidad, la Biblia nos muestra y otras versiones nos dan a saber de que el término que utilizan en ese momento, el término halló, es un término que en el hebreo es matzah. Esto habla de algo que fue buscado, algo que era preciado, algo que fue hallado, pero es porque hubo una búsqueda, solo por el hecho de ser preciado. Entonces la Biblia aquí en su original está diciendo: Felipe matzah a Natanael. Felipe logró encontrar a alguien que era apreciado para él. Felipe logró encontrar a ese amigo que él quería. Y por eso la versión NTV nos dice: Felipe fue a buscar a Natanael. Porque en el original no es que me lo topé en el camino, no, yo lo fui a buscar. Lo quiero tanto, quiero que conozca a este Jesús que voy a ir a buscarlo. Amén. Esto pareciera ser, en nuestra lectura así lineal, pareciera ser un encuentro casual. Pero en Dios no hay casualidades. ¿Cuántos dicen amén? En Dios no hay casualidades. Felipe tenía un amigo muy preciado para él. Este amigo se llamaba Natanael. Y cuando Felipe comprendió que era Jesús, el Salvador, a quien había conocido, dijo: yo esto no me lo puedo guardar para mí. ¿Cómo voy a ser tan egoísta si acabo de hallar al Salvador de nuestras almas? Si acabo de encontrarme con aquel que va a redimir mi vida, si acabo de conocer a aquel que perdonó mi pecado, ¿cómo me voy a quedar en silencio? ¿Cómo es posible que me guarde esto para mí? Tengo que ir a buscar a Natanael. Tengo que ir a contarle que ya lo conocí. Tengo que ir a contarle que he conocido al que es el Salvador. ¿Sabe qué comenzó a gestarse en el corazón de Felipe? Esto no me lo puedo guardar para mí. No me lo puedo guardar, esta buena noticia no me la puedo guardar para mí. Y Primera de Pedro en el capítulo 12, en el verso 9 nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Miren, para que anunciéis las virtudes. Nunca fuimos escogidos para estar sentados aquí en la silla. No fuimos escogidos para estar con un instrumento, venir a tocar martes, jueves, domingo y vámonos para la casa. No fuimos escogidos para yo tomar un micrófono, predicarle aquí a ustedes, irme a mi casa y ser el hombre de siempre. No fuimos escogidos para vivir vidas tan quietas.
fuimos escogidos, como lo dice Primera de Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué eres especial? Para anunciar a otro. ¿Por qué conoces la salvación? Para anunciársela a otro. Aleluya. Hace unos días podía leer esto, que nosotros los hijos de Dios, los que hemos conocido el Evangelio, somos pobres diciéndole a otros pobres dónde algún día encontramos pan. Así de simple. Muchas veces se complican, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a invitar? Un día estaba hambriento y Él me sació. Un día estaba con el corazón roto y Él me consoló. Es básicamente de eso se trata, decirle, ¿sabe qué? Yo un día quería matarme, pero el Señor tocó mi corazón y le encontré el gusto a la vida. Aleluya. ¿Cuál fue el mensaje que le llevó Felipe a Natanael? ¿Saben que fue un mensaje simple? Le dijo, Natanael, hallé a Jesús. Léanlo. Si no me creen, léanlo. Le dice, hemos hallado a Jesús. Nada más que eso. Después le dice él, aquel que nos había anunciado Moisés y los profetas. ¿Te acuerdas que algún día tú escuchaste algo? Lo encontré. Se apareció en mi camino y quiero presentártelo. No se complicaron con mucho texto y aquí es donde entendemos Hechos capítulo 4, verso 20, que no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿De qué se trata la predicación que tenemos que tener con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros conocidos? He hallado a Jesús. He conocido al Maestro. Mateo 5:14 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Al hablarle a un amigo, siempre van a haber dificultades. Al hablarle a una amiga, siempre van a haber dudas en esa persona. Comúnmente no es, quiero invitarte a la iglesia, bueno, vamos el domingo, y llena con el Espíritu Santo, se bautiza y listo. No funciona así. Siempre hay dificultades, a veces hay dudas, hay temores. Natanael, el amigo que recibe esta invitación, este mensaje, como todo hombre común, duda y dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Miren, para entender esto, soy rápido. Nazaret era considerada una aldea pequeña y de poca importancia. Muchos no esperaban que de allí pudiera surgir algo importante, mucho menos el Mesías. Con esto entendemos por qué Natanael menosprecia un poco la ciudad de donde proviene el Señor y dice que va a salir de bueno de allí, porque era un lugar menoscabado. Amén. Y Felipe, fíjense el verso 46. Y aquí necesito que me ayuden. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y qué responde Felipe? Díganlo más fuerte, ¿qué responde Felipe? En otras palabras, compruébalo tú mismo. No me vas a creer, no te preocupes, compruébalo tú. Ven y ve. ¿No quieres creerme a mí? Bueno, te invito. Ven tú a conocerlo. Si mis palabras no te convencen, ven y ve. El Salmo 34 en el verso 8, el salmista escribe, gustad y ved que es bueno Jehová. Afortunado, dichoso el hombre que confía en Él. Cuando ustedes inviten a alguien y ese alguien no les crea, tenga dudas, tenga temores, dígale, ven y ve. Amén. Hoy debes comprender, antes de pasar, volvamos atrás. Hoy debes comprender que para esos amigos que escribiste aquí, para esas amigas, para esos compañeros del trabajo, de la universidad, para esa persona apreciada para ti y la gente que está a tu alrededor, tú eres el puente de bendición para ellos. Ellos dependen de ti. No va a venir un ángel a contarle a ellos. No va a aparecer el Señor a decirle, el Matías te va a invitar a la iglesia. No, tiene que ser Matías. Tiene que ser el Pablo, tiene que ser Asael quien cuente a quien ha conocido. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero el verso continúa, ¿y saben qué dice? Esto es para salvación a todo aquel que cree.
nos aprendemos la primera parte, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, pero esto continúa. ¿Para qué es? Para salvación. ¿Sabe qué va a pasar con ellos si tú no le anuncias? Se van a perder. ¿Sabe qué va a pasar con Sebastián, con Liliana Rojas, con Antara, con César? ¿Saben qué va a pasar? Si tú no le hablas, se van a perder. ¿Por qué? Porque tú eres el puente, no es otro. Tú eres el puente de bendición. Tú eres el que porta el mensaje de salvación. Señorita, tú eres la única que le va a poder hablar a esa compañera. No es otra. Amén. Avancemos. Jesús, y digan conmigo fuerte, Jesús y Natanael. En el verso 47, si fijan sus ojos en la lectura, vemos el encuentro ahora entre el amigo, el que recibió las buenas nuevas, y el Señor. El Señor lo ve venir de lejos y le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando Dios ve a Natanael, ve a un joven especial. Natanael, ¿qué es lo que le pregunta en el verso 48? ¿De dónde me conoces? Digan fuerte ustedes todos conmigo, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Aquí yo les pido ya a los músicos que pasen y nos vamos a apurar, porque el tiempo va pasando rápidamente. Todos fuertes de nuevo, ¿de dónde? Una vez más. ¿De dónde me conoces? Esta fue la expresión que tuvo Natanael con el Señor. El Señor lo ve y le dice: yo a ti te conozco. Y el Señor, Natanael le dice: ¿de dónde me conoce? La afirmación que cambia toda la historia aparece en el verso 48. Jesús le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y aquí comienza lo bueno, porque la historia se pone personal. La primera gran revelación que vemos en la Escritura, sin que la Biblia nos diga literal en las palabras, pero podemos descubrir que en algún momento Natanael estuvo debajo de una higuera. Amén, ¿me van siguiendo? En algún momento de su vida Natanael estuvo debajo de una higuera y estuvo solo, según él. ¿Me van captando? ¿Qué representa la higuera? Y vamos a ir entendiendo esto, porque esto cada vez se pone más hermoso. Si les gustó lo anterior, esto lo van a disfrutar mucho más como yo. La higuera en la Biblia es un símbolo multifacético. Se utiliza para graficar prosperidad, frutos, juicios, señales y muchas otras cosas. En la lectura hallamos un nuevo significado. La higuera representa un momento de soledad. La higuera representa un momento de intimidad. La higuera representa algo privado que nadie más conoce de ti. La higuera representa un momento de reflexión. La higuera representa incluso un pecado, algo que nadie más se va a enterar. Algo oculto, algo que marcó tu vida para siempre. Podría ser un abuso, podría ser un maltrato, podría ser un abandono, podría ser una muerte. Para cada uno de nosotros la higuera representa algo diferente. Hay higueras dolorosas, hay higueras que a algunos de ustedes los ha hecho llorar. Al menos mi higuera a mí me ha hecho llorar. El día que estuve en mi higuera me hizo llorar. Cuando Dios le nombra a Natanael su higuera, sucede una expresión de asombro y de reconocimiento. Lean el verso 49, fíjense. Luego de que Dios le menciona la higuera a Natanael, ¿qué sucede con Natanael? Reconoce esto: Maestro, tú eres el Rey. El asombro fue tal en Natanael: ¿cómo vas a saber que yo estuve en una higuera? ¿Cómo vas a saber? ¿Quién le contó? Si yo estaba solo allí. Si ese día que me dañaron yo estaba solo, ¿quién fue? ¿Quién le contó? Por eso Natanael le dice: ¿de dónde me conoce? ¿Quién fue el que te contó de mí? No era nadie. Era que el Señor le dice claramente: yo te vi en ese lugar. Jesús vio a Natanael en un momento íntimo y personal,
Cuando se encontraba debajo de una higuera, esto sugiere que Jesús estaba interesado en conocerlo en profundidad, en su esencia, en lo privado. La higuera para nosotros, para estos jóvenes de Rebalón, representa un momento clave, representa una caída, un pecado, una debilidad, representa un lugar donde están enojados, donde se sienten frustrados, molestos por la vida que tienen, por las oportunidades, por sus condiciones económicas, financieras. La higuera para algunos de ustedes representa cansancio, representa tristeza, representa ansiedad, depresión, crisis de pánico. No adoran a Dios porque están en la higuera. Llegan al culto, todos se gozan, ellos no danzan porque están enojados debajo de la higuera. No voy a servir a Dios. No voy a ir al evangelismo porque estoy en mi higuera. Déjenme aquí. No voy a leer los mensajes del líder. No quiero que el pastor me hable. No quiero que el apóstol me salude. Entonces me voy rápido a mi casa porque estoy en la higuera. Volvamos al origen para que puedan entender esto. Génesis capítulo 3. Acompáñenme. En Génesis capítulo 3 vemos la actitud del hombre que nos representa a cada uno de nosotros. Y vemos la desobediencia y la caída del hombre. Adán y Eva caen y arruinan todo lo que Dios había hecho hermoso. Digan conmigo, el hombre arruina todo lo que Dios hizo hermoso. Mire, Génesis capítulo 3 comienza la serpiente, ¿cierto? Conocemos la historia, comienza a tratar con ellos, comienzan a hablar, una conversación que nunca debería haberse dado entre la mujer y la serpiente. La mujer le comienza a responder, allí revela lo que Dios le había dicho, no debemos comer del fruto, ¿cierto? La serpiente comienza a engañarle. La serpiente comienza a decirle cosas como, ¿sabe Dios que el día que comas van a ser abiertos tus ojos? Va a vivir algo nuevo, un nuevo placer. Va a descubrir cosas nuevas. Verso 6, la mujer es engañada del todo y tiene esta expresión, vio la mujer que el árbol era bueno, agradable para comer a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. El hombre y la mujer arruinan todo, echan todo a perder. Y asimismo hay muchos jóvenes y señoritas que están aquí presentes. Han arruinado todo lo hermoso que Dios ha hecho con sus vidas. Por un pecado, por desánimo, por frustración, porque no me pescan. Están enojados con el pastor, no le quieren ni saludar al pastor, los menoscaban a los siervos porque están en la higuera. ¿Y saben cómo sé esto? Fíjense en el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, habían comido el fruto. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se ocultaron del Señor. Quisieron ocultarse. ¿Y saben cómo lo hicieron? Con hojas de higuera. Así hay muchos jóvenes y señoritas. Vienen a la iglesia, pero vienen con delantales de higuera. Como si el Señor no los viera. Cometen una y otra en la semana, llegan el domingo a la clase de jóvenes o al culto en la tarde con sus vestidos de higuera, enojados, molestos con la iglesia, que nada les parece, no quieren participar. No voy a ir a la fraternidad, no voy a viajar, no voy a ir a rescate. ¿Saben cuántos jóvenes y señoritas están vestidos de higuera hoy en día? Un montón. Vamos a Éxodo capítulo 3. El día de hoy tienes que salir de la higuera. Dígale a quien tiene a su lado, sal de tu higuera. El salmista tiene una expresión en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Dónde me voy a esconder? ¿Y sabe qué es terrible? Pensar que tenemos jóvenes que vienen al culto, pero no participan del culto. Están más pegados en el teléfono, con la excusa, no, si yo he visto al pastor que está en el teléfono, esa es la excusa.
están distraídos, pasean, salen a comprar. ¿Saben por qué lo hacen? Se nota que están en la higuera. Porque si no estuvieran en la higuera, estarían adorando. Si no estuvieran en la higuera, estarían en el altar. ¿Cómo sabe el líder que no siento al Señor hace tiempo? Se nota, porque estás en la higuera. Éxodo capítulo 3. Muchos piensan que Dios es indiferente en el dolor. Piensan que al Señor no le importa nuestro sufrimiento, que no le importa nuestra tristeza, no le importa la necesidad ni la frustración. Pero fíjense en el verso 7 de Éxodo capítulo 3. Léanlo fuerte ustedes. ¿Conoce o no conoce el Señor tu dolor? ¿Conoce el Señor o no conoce tu sufrimiento? ¿Conoce el Señor o no conoce tus lágrimas? Entonces, ¿por qué estás en la higuera? ¿Cuántos meses más vas a pasar en ese lugar? Si el Señor conoce que estás enojado, el Señor conoce que te cuesta, ¿cuánto tiempo más vas a vivir bajo esa higuera? He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor. He conocido su higuera. El Señor le dice a Natanael, venga un poquito, Ariel. Cuando estabas bajo la higuera, te vi. En otras palabras, y no es su caso, pero permítame tomarlo como ejemplo. Es como si el Señor le hubiera dicho, cuando pecaste, te vi. Cuando abusaron de ti, yo lo vi. Cuando te dañaron, yo lo vi. Cuando tu papá o tu mamá no te apoyó, yo lo vi. Y así en cada caso de cada uno de ustedes, son esos Natanael a los cuales Dios en esta tarde le está diciendo, Natanael, yo te vi. Quizás tu papá y tu mamá nunca te dijeron nada, pero yo te vi. Porque escrito está, aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. En tu peor momento, yo te vi. Y es necesario que algo tan simple como esto hoy podamos entenderlo. Saber que en ese momento bajo la higuera es el Señor Jesús que no ha sido indiferente, sino que ha estado con nosotros. Finalizo con esto. No es necesario que lo busquen, pero en el libro de Lucas capítulo 15 vemos un hermoso relato de un padre con dos hijos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Hubo un hijo que juntó todo el trabajo que había hecho y se fue. Avance una más. Hubo un hijo que se fue de casa con todo lo que en algún momento logró reunir o conseguir. Este hijo se sentía con la fuerza de decir, estoy listo para irme de la casa de mi papá. Estoy listo para hacer las cosas por mi cuenta. Estoy listo para dejar de ser un trabajador y comenzar a vivir la vida. Adivinen dónde se fue. A una provincia apartada que representa una higuera. Es como si el hijo pródigo hubiera juntado todo y dijo, estoy listo para irme a disfrutar de una higuera. Aleluya. Este hijo pródigo nos representa mucho de nosotros que muchas veces la embarramos y la embarramos en grande. Pero el verso 20, la Biblia nos muestra estos detalles. Levantándose, luego de que él vuelve en sí, vino su padre y aún, miren, cuando estaba lejos, lo vio su padre. ¿Qué estábamos hablando? En tu peor momento te vi. Natanael, te vi debajo de la higuera. ¿Y qué le dice papá al hijo pródigo? Cuando estaba lejos, lo vio su padre. Aleluya. Fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Jóvenes y señoritas que están en este lugar, para finalizar,
quiero solamente decirles esto. El Señor te vio. Usted verá cómo recibe eso. Usted verá cuán real se vuelve esta afirmación en su corazón. Pero el Señor me ha enviado a decirle en esta tarde, yo sí te vi. No pienses que no vi el daño. Pero todo el daño en las manos del Señor Jesús es donde hallamos consuelo. Yo le voy a invitar a que usted se ponga en pie. Podemos cerrar eso, hermana Tabita, ya.